De esto hay mucho, muchísimo que decir, ya se ha dicho mucho y se seguirá diciendo, es un tema vital, importantísimo. Esto muestra lo que es la lucha de clases que continúa al rojo vivo, tan al rojo vivo como siempre, en este caso una lucha de clases que hay que leerla en términos globales. El capitalismo más desarrollado, representado por Estados Unidos, el principal país capitalista del mundo, la potencia económica y por tanto político, militar, mantiene continuamente una guerra contra cualquier atisbo de cambio que pudiera aparecer en el mundo, en defensa justamente de este sistema capitalista. Por eso Cuba representa desde hace décadas una ofensa, una espina atravesada que no puede tolerar este imperialismo norteamericano. En realidad Cuba no es un peligro militar para la gran potencia del norte, es una pequeña isla, por supuesto con armamento, pero distante en forma astronómica de la capacidad militar de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que representa Cuba, Cuba socialista, Cuba revolucionaria, para el imperialismo norteamericano? Es un mal ejemplo porque Cuba sigue siendo fuente inspiradora para cualquier proceso transformador, para el socialismo. Socialismo que ha pasado, un muy mal momento en estas últimas décadas. ¿Ha fracasado el socialismo? Pregunta creo que mal formulada, sí, según con qué vara se lo mire. Por supuesto, los países socialistas en la historia, la Rusia bolchevique del 17, China, posteriormente en el 49, 1949, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, han seguido un modelo distinto al capitalista, por supuesto. Entonces allí la dinámica social, la dinámica del desarrollo humano, hay que verla, leerla con otros criterios. Para el capitalismo se es exitoso si en términos individuales se consiguen logros materiales. El capitalismo se centra en la acumulación de riqueza, en la acumulación del capital. Eso es el capitalismo, ¿no? Un capital que crece, no para de crecer, se hace imperialista, se hace global, maneja el mundo, y hoy día ha entrado en un manejo del mundo a través de las finanzas, a través de un capital parásito, como es el capital financiero, ¿no? El socialismo es un modelo distinto, eso propone otra cosa, centrada en la solidaridad humana, centrado en el trabajo colectivo, en la igualdad, como trampolín para una sociedad futura, ideal. Llegaremos alguna vez o no, no sabemos, una sociedad sin clases, regida por otros patrones, no el consumismo y el lucro personal. Cuba representa eso, es la opción de un mundo distinto. Se podrá decir, y hay que decir mucho de Cuba, por supuesto, y hay críticas que hacer, y como todos los socialismos reales que hemos tenido, y que hay todavía, por supuesto, a través del siglo XX, hay que formular críticas, hay cosas que no han funcionado. En Cuba hay problemas reales más allá del bloqueo, pero no se puede entender la situación de Cuba si no es poniendo como un elemento principalísimo el bloqueo en misericordia que viene sufriendo desde hace décadas, prácticamente desde el inicio de la revolución, ¿no? Bloqueo que ninguna administración republicana o demócrata, que en definitiva son siempre igual, el manejo del país no lo tiene el presidente, no lo tiene la Casa Blanca, lo tienen las grandes corporaciones, ¿no? La gran banca, la gran empresa multinacional, ¿no? Con cualquier presidente la política hacia Cuba siguió la misma, un bloqueo en misericordia inmoral que intenta frenar la revolución. Lo que estamos viviendo ahora es un capítulo más de esa larga guerra, de esa lucha de clases que se manifiesta en esto, en el ataque virulento, despiadado que hace el imperio, la principal potencia capitalista, contra la isla de Cuba, que sigue ahí prácticamente sola, levantando y construyendo su socialismo. Cuba, que tiene índices sociopolíticos
socioeconómicos como ningún país los tiene en Latinoamérica, con logros realmente fabulosos, ¿no? Cero analfabetismo, toda la población alimentada, no hay desnutrición, todo el mundo tiene vivienda, todo el mundo tiene asegurada su seguridad social. Hay un muy alto nivel educativo en su población, hay desarrollo científico-técnico, pese a ese bloqueo que complica tremendamente el día a día. Por supuesto que hay penurias en la población cubana, claro, y esto se magnifica y el imperio lo utiliza, y lo que estamos viendo ahora es una nueva, se podría decir, revolución de colores, uno de estos montajes mediáticos, ideológico, culturalmente muy bien preparado, donde se muestra una supuesta población enardecida que sale a la calle protestando contra la, entre comillas, dictadura, la dictadura castrista que sigue ahí enquistada en el poder. En realidad es un montaje muy bien hecho, y por supuesto el capitalismo desarrollado sabe lo que hace, toda la industria mediática corporativa sabe lo que hace, sabe mentir muy bien, tiene todos los medios para hacerlo. Hemos llegado a este colmo de hablar de una post-verdad, o sea, no interesa la verdad, sino que se construye como para hacer pasar una cosa como verdad, pero la verdad en sí misma no importa. Bueno, un tema que nos abre toda una discusión filosófica. Además, ¿cómo es posible que se pueda hablar de una post-verdad, ¿no? ¿Dónde queda la verdad? Entonces, ¿qué relación tiene el ser humano con la verdad, ¿no? Interesa ese mensaje bien presentado, endulcorado, que presentan los medios de comunicación, las redes sociales, y con eso se maneja globalmente la mentalidad de la población mundial, ¿no? Y entonces el mensaje es: Cuba es una dictadura sangrienta, manejada por una casta de la familia Castro y Atláteres, que mantiene a su población sojuzgada. La población, para sobrevivir, tiene que hacer malabares, y la gente huye despavorida, huye por el mar Caribe, desafiando a los tiburones que andan por ahí. Fíjense qué curioso, ¿no? De los países sudamericanos, latinoamericanos pobres, centroamericanos, del Caribe, de Honduras, Guatemala, Nicaragua, de México, la población migra. De Cuba huye. Esa pequeña diferencia es vital, ¿no? Así se presentan las noticias, cómo se arman las noticias, cómo se arma el mensaje que llega a la cabeza de la gente, decide todo, ¿no? Entonces se pasa el mensaje que en Cuba hay una reacción popular mayoritaria, con miles y miles de gente en la calle pidiendo la salida de esta dictadura comunista, y no es así, no es así. Ha habido, por supuesto, gente que salió disconforme, y es cierto que hay penurias, el bloqueo produce penurias. Además, esto hay que decirlo, la construcción de la economía socialista abre interrogantes. Bueno, evidentemente hay que trabajar sobre eso, ¿no? La economía cubana está en alguna medida empantanada. Se podría decir que el modelo chino abre interrogantes, ¿no es cierto? China, la China socialista de Mao de 1949, que construyó realmente enormes logros sociales, se abrió mecanismos de mercado a partir de la muerte de Mao, ¿no? Con Deng Xiaoping ya en el poder, se abrió mecanismos de mercado para desarrollar un socialismo muy a la China, un socialismo de mercado, introduciendo capitales y tecnología occidental capitalista que le permitieron hoy día desarrollarse como potencia socialista. Bueno, abre esa pregunta. Bueno, Cuba está buscando un modelo similar, la incorporación de capitales y tecnología occidental. En fin, hay toda una discusión abierta, pero no hay duda que Cuba sigue siendo un país socialista y es un modelo, un referente inobjetable de cualquier proceso emancipatorio en cualquier parte del mundo. Por supuesto que la gran mayoría de países en el mundo está en contra de este miserable bloqueo
que produce Estados Unidos contra la isla revolucionaria de Cuba. Por supuesto que están en contra, pero esto muestra hoy día la inutilidad o bueno, la debilidad de una organización como Naciones Unidas. La ONU, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con la nueva geopolítica que se establece después de ese gran conflicto, con las dos superpotencias marcando bloques claramente enfrentados, el capitalismo liderado por Estados Unidos por un lado, con la OTAN y la Unión Europea que pasa a ser su furgón de cola, ¿no? Y mantenida con el plan Marshall, y la Unión Soviética por otro lado, que tiene todo este colchón que fue la Europa del Este, ¿no? Los países socialistas, un poco socialismo de cartón, ¿no? Un socialismo que no llegó por vía revolucionaria, ¿no? En esa geopolítica de posguerra, del 45 en adelante, surge la ONU, con el propósito de impedir guerras intercapitalistas, de mantener un equilibrio y una paz en el mundo, liderada por Estados Unidos, donde una potencia como la Unión Soviética no puede estar ausente del equilibrio de fuerzas en el balance. Por eso es parte de la ONU desde el primer momento, del Consejo de Seguridad, junto con China, otra gran potencia, un país inconmensurablemente grande, con la población más grande del mundo. En su momento, durante los años de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90, la ONU, que si bien no puede servir como árbitro mundial real, porque no tiene ese poder, no tiene una fuerza propia, los cascos azules no constituyen una fuerza militar real, no es una cosa decorativa, como la ONU no tiene una fuerza con que imponer finalmente sus dictámenes, sus políticas, sus recomendaciones, no pasa de dar esas recomendaciones que son políticamente correctas, pero que no tienen operatividad. Sucede que durante la Guerra Fría, mal o bien, era un foro de discusión, una caja de resonancia de los grandes problemas mundiales, y el Consejo de Seguridad, formado por las potencias de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, no participan ahí, no toman las decisiones globales fundamentales, no disponen de armamento nuclear, ¿no? Estas 5 potencias manejan la ONU, y en un momento durante varias décadas, mal o bien, había una suerte de discusión en Naciones Unidas. No servía para mucho, pero al menos era un referente donde había que discutir los problemas globales. Con la caída de la Unión Soviética en el 91 y la desintegración del campo socialista europeo, y con ese paso de China a mecanismos de mercado, el interés por la ONU decae y la ONU queda siendo un organismo vacío, liderado total y absolutamente por Estados Unidos, que no tiene ninguna operatividad porque sus resoluciones caen un poco en el vacío, como no tiene una fuerza real, una fuerza militar con la que poder imponer mandatos, dictámenes, no pasa de recomendaciones. Y hoy por hoy, en este momento, se podría decir, como se dijo de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Como se dijo en su momento, que es un ministerio